No encuentro mi frase para empezar. Así que apreté grabar nomás, po. Hola. Es lo que hay que hacer cuando uno no tiene nada que decir, Dayo. Sí, esa es una gran frase, pero uno la aplica poco. Si no tienes algo que decir, no digas nada. O porque ya dijiste todo. Sí. O aprieta Es, el botón, es como que Trump. hay un ego en eso, hay un ego, ¿o no? ¿O ustedes se quedarían callados si todo el mundo conversa? Pero ahora me entienden por qué no me gusta ser periodista 24/7. Sí. Porque uno no siempre tiene cosas nuevas que decir. ¿Y si hacemos una acción de arte y terminamos acá el podcast? Yo creo que alguna vez deberíamos dar una cosa así, un podcast que duró 94 segundos, Estoy de porque no acuerdo. había nada que decir. Pero y además, cuando hagamos el podcast en mi hot tub, el día que el helicóptero se lleve a Piñera. Ese no va a durar 94 segundos, eso va a durar. Eso nos No, vamos al a quedar contrario, dormidos. tiene que durar exactamente 90 segundos, nada más. Claro, se entiende que ¿En serio? ahí terminamos remojarnos nomás. Es un timbre nomás, es un timbre, Ah, ya. es Ah, un ya, ok, timbre, ok. No lo había entendido así, fíjate. es un timbre, es un Ya, timbre. ya. Es un Jaime Mañalich. Y después la cámara, Cumplido, cumplido. como esa, como esas películas en que la cámara después se va a las cortinas mientras hacen el amor encima de la cama, entonces se va a las cortinas. Y uno sabe que están teniendo sexo, Las pero películas malas, sí, Claro, pues, sí, pues, obvio, para todo película espectador. mala, ese Hollywood de los 70. Sí, pues, claro. total, está bien. A la Oye, cortina, a la cortina, listo. me llegó una cerveza de regalo. Qué bonita la ¿En etiqueta. serio? Sí, de regalo de un Wow, amigo, sí. mira, Y son como personajes que son como menos políticos. Está basado en Malcolm X. Son caballos, pero como con ya. personajes, ¿cachai? Y esta Bueno, es, claro. Y entiendo, me contaba la persona que me lo regaló, que es esposo de una amiga, que nada, que son como personajes que este está como basado en el estallido social, que no sé qué. Hay mucho copete que tiene que ver como con la onda política. De hecho, el otro día me llegó un pisco Es sour. que a usted no le ha llegado el vino con la etiqueta del Matamaco, pero a mí sí. ¿En serio? Sí, Buena. me llegó. ¿Sabéis que eso es una cosa necesaria para los tiempos que corren? Porque antes cualquier cosa política, un copete, era facha. O sea, era como el vino, capitán general. ¿Cachai, no? En cambio ahora nos hemos deconstruido y la realidad es que la gente del Rogerío es más buena para el Ahora, copete, po. digamos que pese a todo, Pérez Cruz, la Hacienda sigue siendo lo mejor de Chile. el mejor, No, Y caerné el Sauvignon, mejor, no, son el ustedes. mejor. Limited Edition, chao. Ya, en este minuto, Pero lo interesante de ese hito, en todo caso, lo más interesante es que es que toda la crítica a la oligarquía se haya reducido al guatón del gas. O sea, el señor Pérez Cruz quedó dueño vitivinícola de alto prestancia, presidente de Gasco y qué sé yo, quedó convertido en el repartidor del gas sin polera. o sea, al nivel de Entonces, Zafrada, se exacto, democratizaron los. exacto. Sí, sí. El arquetipo fue un arquetipo completamente distinto a como este abusador y qué sé yo, sino que el arquetipo quedó en otro lugar. El abuso fue un texto, pero el arquetipo quedó en el guatón del gas. Porque al final el acto es lo más flight que hay. Po. Exacto, Sí. Salgan exacto. de mi playa. Pero, Sal aquí. y a la ¿Eh? élite, lo hemos dicho varias veces, a la élite le duele. No crean que le Le da lo duele, mismo. Por algo le existe duele. ultraderecha. Por algo existe ultraderecha. Por algo José Antonio Cast le pega a Lavín nuevamente. Porque efectivamente hay una ultraderecha que no le gusta, que ha reducido el guatón del gas. Po. ¿O Hay, no, un, Mayol? hay, hay periodistas que llamaron para la casa y les contestó la esposa ¿De quién? de Pérez Cruz. ¿Ya? Y dijo, no va a hablar, no está hablando, en plena crisis. Entonces, bueno, pero ¿cómo ha sido la situación? Uy, terrible, muy dolorosa. Pero sabe que tiene una cosa buena, ¿eh? Tiene una cosa buena. Tanto que le dije que estaba muy guatón, ¿ya? Y ahora se puso a dieta porque se dio cuenta de lo guatón que estaba. ¿En serio dijo eso? ¿Sí? ¿Pero eso salió publicado o te lo contaron? No, no, Ah, ya, ya. O sea, no fue Macari, porque si no habría salido de titular. ¿O no? Claro. Obvio.
Obvio. Obvio. Ya, El empecé. Inside. El Inside pasa a Son ser de esos periodistas portada. que no saben y guardan de verdad la información. ¿Cuál abro, rubia o negra? Chuta. Esa Este, siempre es la decisión. la hora de temperatura rubia. La hora de Ya, temperatura rubia. ok. Oye, lo dije un poco a la pasada, lo de Cast. No, no, sé que no volvemos mucho a Cast, porque de alguna manera es un personaje que está en declive, pero dio otra entrevista, habló de Lavín. Sí, o sea, lo importante, más que Cast, efectivamente hasta el momento no ha demostrado ser. O sea, él tenía abierto el espacio para ser el jugador de la cancha durante estos últimos 2 años. Tenía abierto, o sea, se habían dos nombres con el espacio abierto, eran Beatriz Sánchez y José Antonio Cast. Eh, Ambos han desperdiciado fuertemente el asunto. En el caso de Cast, eh, no tanto por su desconocimiento del código político, sino por su incapacidad ideológica. Él no es capaz de moverse de aquel lugar donde está parado que no le sirve. O sea, él sabe que sí le sirve el autoritarismo, pero él sabe y no es capaz de moverse que no le sirve el modelo económico. Y no es capaz de salir de ahí. Entonces, pero lo interesante en todo caso es más bien por Lavín, es porque Cast entendió que hay que pegarle ahora a Lavín, Matei entendió que había que pegarle ahora a Lavín, están todos entendiendo que hay que pegarle ahora a Lavín, y hubo una buena pregunta, porque no es obvia la respuesta, de si es el momento en que hay que pegarle a Lavín. Entonces, o si le conviene o no le conviene la jugada que hizo o que no quiso hacer y le salió a Lavín. O sea, todas esas preguntas creo que hoy día son interesantes y lo de Cast revela que de alguna manera sintió que ya no tiene más tiempo y tiene que empezar a reconquistar el tiempo perdido. A Cast lo que le conviene es que la presidencial la gane Jadwe, si me decía así como una cosa disparatada. Sí, sí, Por supuesto. pero es muy doloroso, es muy doloroso. Mm. Eh, Sí, yo creo que confirma que personajes como Cass en Chile solo son para figurita Marvel, ¿ah? Para que te lo regalen para la Pascua, una cosa así, porque eh, el ethos del país, si bien es un ethos conservador y hay muchos vectores autoritarios, patriarcales, se tienen que tocar una tecla específica. Lo que estamos viendo con Castro, lo que estamos viendo con los dos gobiernos de Piñera, nos dice que la única derecha posible, la única derecha eficaz es la concertación. Mm. ¿Ah? Es una derecha que no, es de, que no puede decirse que es derecha, pero es muy derecha. ¿Ah? El modelo solo funciona, no recubierto de chocolate. ¿Ah? Solo funciona con una nube de humo importante. ¿Ah? Las cosas, no, las batallas ideológicas en Chile directas, no, para decir, sí, tú solo vas a llevarte de pensión aquello que lograste ahorrar en tu vida y si no trabajaste, qué lástima, fuiste incapaz, porque hay otros que sí son capaces y merecen más que tú, etc. Eso en Chile no puede ser, no tiene que ver con nosotros. Entonces, esto es un aprendizaje de larga data histórica, ¿no? Y efectivamente, porque una cosa es hacer ruido, una cosa es hablarle a tu tribu, a los convencidos, una cosa es tener espacio en las páginas de política y otra es ganar una elección. Son dos cuestiones radicalmente distintas, ¿no? Y otra cosa es ganar una elección, como Piñera, que la puede ganar, demostró que podía ganar las dos, pero se transforma en un elemento profundamente distorsionador, en un elemento explosivo, en un elemento de caos. No, ganar pues, y administrar el sistema y hacer que la cuestión funcione requiere más talento, ¿no? Requiere haber estado en el MAPU, sin lugar a dudas. Mira, yo creo que hay una cosa que dice Mirko y que me parece interesante. Si uno, bueno, decimos la masterclass, por ejemplo, explicábamos este tema de que lo importante que es para los sistemas políticos que las cosas pasen por dentro del sistema. Ahora, el truco del sistema político chileno transicional, donde la concertación efectivamente fueron los grandes genios de esto, las cosas pasaban por dentro, pero se iban al córner al mismo tiempo. Mm. O sea, esa es la genialidad. La genialidad es, pase por acá, que aquí no lo vamos a procesar. Mm. ¿Ya? Entonces, la genialidad era, entraba y salía. ¿Y cómo salía? Salía en forma de, desde la delegación a una esfera moral, por ejemplo la iglesia, hasta
lo que llamaría Mirko las armas de distracción masiva, ¿ya? Que siempre es un repertorio, siempre es algo que se puede utilizar, o sea, no tiene mucho problema. Y esas armas de distracción masiva eran, por ejemplo, el fútbol y cosas así. Del momento en que esas herramientas fueron quedando truncas, ¿ya? Cuando Bielsa no le da la mano a Piñera, lo que produce es que dice, ¿saben qué? Este recurso evasivo, ¿ya? Drogadicto, de enajenante, este reducto si lo quieren tener dentro de la política, ténganlo adentro y háganse cargo. Y de ahí para adelante Chile ganó 2 Copas Américas que no le sirvieron un carajo políticamente para controlar nada. Lo que 10 años antes habría sido la fiesta interminable. Sí, claro. Podría haber privatizado las empresas que quisiera en los siguientes 5 meses. ¿Ya? Entonces, creo que efectivamente ahí hay un modus operandi de todo el proceso transicional que era que pase por dentro y que se vaya al córner. Y ahora el sistema, por su propia evolución, está diciendo que las cosas pasen por fuera y que cuando entran te lleguen al corazón. Las dos cosas son insoportables. Yo miraba, a propósito, estaba en este rato que estaba hablando, me acordé porque lo vi hace algunos días tuiteado, pero quiero compartirlo, quizás tú también lo viste, Alberto, lo tuiteó una persona y lo retuiteó Mirko y por eso lo vi yo, que es una portada de La Nación, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, esta lógica de la ultraderecha, pero también de que finalmente la mejor derecha fueron, al menos con claridad, los primeros 20 años, los primeros 4 gobiernos de la Concertación. ¿Es la portada donde ascienden a mi papá? No, es la Esa. portada, bueno, sí, claro, Bueno, sí, claro, claro, Ahí lo ascendieron. claro, Si Mirko es el que ascendió a mi papá. claro. no, todavía no recibo el cheque. No, si mi viejo no fue de los que salió con plata. Así que no lo tiene, pero sí, ahí lo ascendieron porque quedó top 10, Bueno, o sea, esto es una portada notable, ¿ah? Pero además que nos habla, o sea, a mí me pasó cuando miré el tuiteo, que yo dije, en realidad, de hecho llamé a Mirko y le dije, oye, weón, las cosas que hiciste, porque de sí, verdad que había que hacerla hacerlo, esa. había que hacerlo. ¿Esto fue qué año? 2004. 2004. Pleno caso Spinac, toda la cuestión. Gobierno de Lagos y toda la cosa. Es interesante, la portada de La Eso Nación domingo, tiene, eso tiene un contexto que si quieres se los cuento. Chino Adelante, Río, adelante. ¿no? Ya, por una parte, el fenómeno pop, el Chino Río, todo el país hablaba del top 10, porque el Chino Claro, Río estaba top 10 y se iba acercando al top 1. Eso era lo macro. Y lo micro era que había salido el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, así que es. fue una de las misiones que se propuso Lagos para probablemente empatar a Elwin, ¿no? En la Comisión Reti. Y esta Comisión de Prisión Política y Tortura registró más de 30.000 casos, que en su minuto, claro, cuando los que se conocieron, porque estaba lleno de reglas y todo, fue muy impactante, fue muy impactante en el mundo de la derecha. Solo algunos pocos prohombres del mundo de la derecha dijeron algo distinto a esto no puede haber sido así. Bueno, entonces era una operación histórica del laguismo, un hito, que se conectaba con la otra gran operación que era generar un ejército post-Pinochet, y para eso estaba Cheire. Entonces, el presidente Lago, apuntó en su discurso a decir, ok, tenemos estos casos, fue terrible, ¿verdad? Pero no solo compromete al ejército, no corresponde no solo al coronel o al sargento, al cabo que estuvo en la tortura misma, sino que qué pasa con los civiles. Y el comandante en jefe del ejército Cheire, ¿no? En un diseño político muy bien armado, sale a refrendar al presidente en una entrevista al Mercurio el día domingo, es decir, sí, ok, nunca más, pedimos perdón, esto era después del 2003, todo lo que ustedes saben, pero en su minuto el ejército, los soldados, los generales, los coroneles, los sargentos, no actuaron, solo los civiles, hay muchos comprometidos. Entonces yo llegué el lunes a la pauta y dije, ya, pues cubrémosle la palabra al presidente y al general. ¿Quiénes son los civiles de los que están hablando? Entonces, hablamos de aquellos civiles sin los cuales la dictadura
su proyecto histórico no hubiera sido posible porque tenían un sustento político permanente. Quienes, sabiendo que todo esto ocurría, la sustentaban políticamente y básicamente son personajes de los medios de comunicación. Hay ahí un ministro del Interior, obviamente Jaime Guzmán, pero la discursividad que se ¿Quién es el Tom organiza en torno Hagen a la dictadura, de la derecha abajo? ¿Quién es Tom Hagen? Ricardo García, Ricardo García, Ah, Ricardo García. ex ministro del Interior. Sí, pues. Ambrosio Entonces, Rodríguez, Sergio Jarpa, en fin. Sí, claro, no está Jarpa, está 10. Jovino Novoa, Sergio Díez, Abajo está Jarpa, po. abajo está Jarpa, sí. Sí. Oye, bueno, entonces, y quedó la dejó, crema. y hay una curatoría muy delicada porque dejó afuera a Cuadra. Claro. Pero fue probablemente. delicado o fue las fotos que tenía ahí en el, en el archivo nomás, weón. Di la verdad. No, hicimos una pauta, está la nota, la pueden buscar y tiene que ver con los personajes, las personas que más decisivamente fueron sostenedores políticos del régimen, en una dimensión u otra. Agustín Edwards, sin lugar a duda, por la cadena El Mercurio, es clave para que ese proceso político se asiente, ¿no? Hay portadas históricas ahí de Casados como ratones, la segunda, etcétera, ¿no? Ahora, Y Ricardo Claro, bueno, que es un claro, personaje que desde muy temprano escribía, ¿no? sí. A favor del régimen, daba sus peleas y todo, y después se supo, Javier Rebolledo hizo la investigación que él organizó un mecanismo de financiamiento ilegal de la DINA, ¿no? De financiamiento privado de la DINA, y se acercó muy tempranamente al general Contreras, en fin. El artículo se trata de lo siguiente, el artículo decía, ninguno de ellos metió un ratón en una vagina, o puso un cátodo, o aplicó corriente, o ninguna de esas cosas. Pero lo que estamos diciendo hoy día, la tortura, ¿no? Se debe a que el régimen estaba sustentado y afirmado políticamente, discursivamente, ¿no? Y quedó la crema. Quedó la Ahora, en crema. todo caso, Ricardo es que, Lagos lo llamó Claro y lo llamó Edwards. Oh, no, claro, Subía por las paredes de la moneda. Hoy día el súper progresista Francisco Vidal, ¿no? El que habla todos los días contra la derecha, en ese minuto nos quitó completamente el piso. Echaron, obviamente, al director del diario, a Juanito Walker, pusieron un interventor que cuando llegó, directamente no me echó, me sacó del cargo, pero me hizo una oferta que no podía rechazar, pues me dijo, ya, me quedé ahí escribiendo una entrevista dominical a la semana. la Ese entrevista de señor, Raquel Correa. ese señor Rodrigo Fernández de Castro Subercasó, ese señor interventor, ¿no? Llegaba con el pergamino de haber sido mirista, ¿no? Es decir, del corazón del rojerío. Atención el rojerío, atención el rojerío. Y entonces no tuvo ningún problema en asumir el cargo para que los periodistas de la Nación no le diéramos problemas al gobierno, porque era obviamente un gran defensor del gobierno, un gran discurso contra la derecha, pero a paso siguiente, defensor de la medida de lo posible. ¿No? Que tenía una señora que trabajaba en el Estado, en el Consejo del Libro, entonces obviamente tenía todas esas claves de ese mundo del rojerío, ¿no? Que Balón se acongojado, puño en alto, recordando a Allende, pero el resto del año defendiendo la peguita, con cuidado, las luquitas que te llegan ahí, la estabilidad del país, una serie de cosas que finalmente son las que hacen que la transición sea como fue, ¿no? Y que hoy día todas estas cuestiones que están pasando nos exploten en la cara, porque en su minuto no podían ser revisadas, no podían Ahora, ser revisadas. a mí me parece interesante, además, pensando en la lógica de lo que trabajamos en el seminario del Padrino, me parece muy interesante que si uno amplía la mirada, ve un inicio de... A ver, estamos en pleno momento en el cual a alguien, que todo indica que es Piñera o solo o sumado con Girardi, depende cómo se lo lea, ese es el diagnóstico más o menos generalizado, prepararon una gigantesca cabeza de caballo para Jovino Novoa y para la UDI, en el momento más exitoso de la UDI, creciendo, convirtiéndose en un partido supuestamente popular, rompiendo las barreras de clase, saliendo del Opus Dei y llegando bastante más lejos que el proyecto educativo de un colegio del Opus en La Pintana, o sea, recorriendo el camino completo. Y en medio de eso viene entonces esto que tú dices que es el origen. El origen es el laguismo, el Cheire, hablando de
lo que después llamará a Piñera los cómplices pasivos, o sea, la misma agenda en el fondo, ¿no? De manera preclara, hay que decirlo. De manera preclara, claro. Entonces, lo interesante a mi juicio es que, y en medio de un gobierno, recordemos, de Ricardo Lagos, que lo pasó muy mal allá por 2003-2004, Mopgate. donde se acumulan casos de corrupción, porque en Mopgate uno resume una serie de casos de corrupción. Había un informe de la Facultad de Derecho de la Chile sobre los casos de corrupción de la época y era un informe bien nutrido, bien, y en medio de eso termina esto con una gran negociación, esto es muy parecido a la guerra de los precios de las farmacias que termina con una gran colusión, muy parecido, están en guerra y de repente se sientan y resuelven todo. La pregunta es, ¿fue inteligencia política de Ricardo Lagos subirse al carro provisoriamente de este ataque que no le pertenecía, que no tenía nada que ver, que era otra guerra, el que él estaba mirando, ¿ya? Y aprovechar entonces de después cerrar el negocio con la UDI y desactivar todo este tema, o sencillamente, voy a decir una estupidez, porque es una estupidez, pero las cosas ocurren, fue una casualidad, ¿ya? Igual puede ser una casualidad, pero igual había mucha gente inteligente, entonces... La probabilidad de la casualidad baja. Claro, exacto. Sí, sí. Déjame contar una cosa simpática de esa nota, que obviamente recibimos 2 querellas en las que el gobierno se desentendió, y es más, Sé que voy a decir, favoreció. recibimos 2 premios. El Pulitzer y el no sé qué. No, 2 querellas. Una del cura Boone y otra de Ricardo Claro. Yo estuve con orden de arraigo. Mi Mira, abogado, que era el abogado del diario, era Isidro Solís. Y Isidro el Solís, abogado, qué gran abogado, además. Isidro Solís primero, que fue mal abogado, porque toda esa parte con Isidro la perdimos. Después entró Alfredo Morgado y en 2 meses ganamos al tiro. Y antes que se muriera Claro, Ricardo Claro, quedamos absueltos. Pero el abogado de Ricardo Claro, el señor Davor Harasic, miembro de Chile Transparente, no sabía, bueno. decano de Derecho, bueno, pues de eso se trata este lugar. Mostremos quién es quién. El amigo de Chile, el amigo poder de opera en la sombra. Sí, po. Exactamente, abogado de Pente, de Ricardo Claro, pero que asume el decanato de la Chile con un discurso progresista. Sí, pues. Entonces, ese acto de travestismo político son años, todos esos 20 años, son años de profundo travestismo y transversalidad. Eso es lo que se llevaba en ese tiempo. Aquí es cuando la gente deja de comer, bota el tenedor y dice, no puedo seguir escuchando esto. Claro. Y es así. Podemos tener muchos auditores jóvenes que no comprenden la mentalidad, el ethos de ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, unos decían una cosa, pero hacían otra, y porque finalmente el negocio estaba en un poder transversal, no había redes sociales, operaba con fuerza el telefonazo y la red de amigos y los contactos. Por eso en ese mismo gobierno de Lago, por ejemplo, el insigne socialista Jaime Esteves le presta la plata a los Luxig para que se compren el Banco de Chile, como presidente de Banco Estado. Claro. Y a cambio de eso, los Luxig lo meten al directorio del Banco de Chile. De Chile. Y del directorio del Banco de Chile se va a la presidencia de Cruzados SDAP. Entonces, el poder está en todas partes. Es una época muy prístina en esto del poder. Esta que vivimos hoy día es bastante confusa, errática. ¿No? Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa y en eso voy a decir una obviedad, pero es para reforzar el punto, porque muchas veces pasa que uno entiende que la política es un espacio de responsabilidad. Entonces, citando a Max Weber, me acuerdo en esos años, mucho tiempo yo que tuve pasado socialista, y en el fondo ese mundo, el mundo PS-PPD, que era básicamente a este rojerío que se refiere Mirko, con muchos ex conversos, había muchos ex MIR, ex MAPU radical, etcétera, y que de alguna manera en esta lógica de decir, no, pero es que mira, está la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Entonces nosotros estamos en ejercicio político y la ética de la responsabilidad. Porque hay una cosa que sí es cierta, pero que la utilizaron durante
como mínimo 20 años mañosamente, es que una cosa es que efectivamente la política tiene zonas, tiene claroscuro, y por lo tanto también hay ciertas decisiones que muchas veces se toman y que no implica que se sepan, y que implica a veces un margen donde, bueno, en fin, tú planteas una cosa, pero después te das cuenta que con guitarra tienes un límite. El tema es que efectivamente hubo una generación completa que hizo del doble estándar su modus operandi. Y esa es la parte muy jodida, que es lo que después deja, cuando tú miráis ahora el tema primero del estallido social, es que efectivamente no hay piso, porque efectivamente no tienen nada con lo cual plantear. Y lo que tú señalabas recién refiriéndote a Pancho Vidal, que a mí me cae la raja, lo encuentro simpático, interesante, inteligente, hay que escucharlo, en fin, no sé qué, pero claro, cuando tú ya decís más allá del discursillo político entre la gente que nos gusta la política, cuando tú lo pensáis en el amplio gama de la sociedad, evidentemente están empatados con cualquier rata alcantarilla, cualquier tipo que apoyó el régimen militar, porque efectivamente quedaron manchados, embetunados, con caca hasta el cuello. Y eso es lo que hoy no dificulta enormemente que haya una clase política, un sector político que pueda, por ejemplo, decir, oye, vamos para allá y que el estallido nos sirva para avanzar hacia algún lado. Y no hay prácticamente nadie. Desolación total a nivel de liderazgos y a nivel de proyectos políticos que sean capaces de darle sustento y explicación a lo que viene para adelante. Porque hicieron de la mentira un modus operandi, ¿cachai? ¿No? Y no solamente el juego de la política. Yo creo que eso es un tema Bueno, bien peludo. históricamente en el mundo, el mundo del fin de los socialismos real, entonces la izquierda está completamente derrotada y solo tiene que administrar el modelo, pero lo que ocurre en esos años, que yo lo vi muy claramente, porque para eso sirve la vida, ir aprendiendo cosas que no te enseñan en ningún libro, en ningún magíster, en ninguna cosa. Entonces, es gente que no comprende que el negocio en el que se está y siguen arbolando ese discurso, es que con la derecha no, Mm. es que el compañero ayer, entonces un desfase de realidad muy patético, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo reclamo, que es la coherencia, muy patético. O sea, yo voté por Piñera el 2009 y no te cuento cómo me reí cuando lo echaron a todos. Gente que no podía trabajar fuera del Estado, ni por una hora. Entonces tú sentías esa, pero ¿cómo vamos a permitir que gane la derecha? Viene el golpe. Toda una tembladera porque lo único que está defendiendo es una pega miserable en el Estado. Nada más. Se ríe Pega hasta Federico, miserable en se el ríe hasta Estado. Federico. Claro, ¿cuánta de esa gente para mantener esa pega u otra tuvo que ser condescendiente con los discursos dominantes, lo que había? Y eso a mí me parece miserable, po. Miserable, si tú estás bien. Entonces, siempre he mirado en general, porque hay excepciones y todo, con desprecio eso del rojerío, porque A mí es me pasa... un alma profundamente burocrática que vive de la consigna, de su vida cotidiana, vive en el permanente desfase con la realidad y lo vi, no me lo cuenta nadie. Sí. Eso Yo, no te pasa con mucha gente de derecha. Yo trabajé en el Mercurio y sí. conocí mucha gente de derecha y no me pasaba eso. O sea, la verdad, tú puedes decir, pueden haber muchas distancias ideológicas, pero me tocó conocer gente muy auténtica de derecha, gente con la que mantengo lazos de amistad hasta hoy día, Sí, pese es a todas las heavy. diferencias. Es heavy eso que planteé, eso es verdad. Yo siempre hago un matiz que para estos efectos importa un soberano rábano, que es, porque además lo vi y porque además entiendo mucho el dolor de mucha militancia o gente más allá así con carneo o no, pero que efectivamente confiaban, porque dieron la lucha contra la dictadura, o algunos porque estuvieron en el exilio, etcétera, y que efectivamente confiaban en estas élites que les parecía relevante, que se la jugaron con Lagos, que ya les pareció que después de 10 años de gobierno democrático cristiano era bueno que viniera un socialista, o sea, que le dieron siempre oportunidad y que después de alguna manera, bueno, no fue Lagos, pero ahora sí Bachelet porque esta parece de verdad de izquierda, y durante 20 años de verdad tuvieron buenas intenciones, hicieron su trabajo, seguían militando, seguían en la base, etcétera. Algunos con trabajo en el Estado, que me parece que no hay en sí mismo ni un pecado, pero que yo creo que hubo también toda una generación que hoy está más bien en los 60, 70 años, que también se sintieron súper traicionados. Uno podría decirles, bueno, estaban grandecitos y podrían haber sido un poquito más clarividentes, estoy de acuerdo, pero hay también una manipulación de lo que fue la estructura de partido y de que de verdad, y eso tengámoslo claro, hace 10 años atrás, la posibilidad de construir, de generar colectivo, más allá de los partidos políticos, era algo que uno decía, oye, esto en Chile nunca ha pasado, y uno miraba la historia de los sistemas políticos en Chile respecto a otros países latinoamericanos, y la estabilidad de los partidos políticos y la capacidad de los partidos políticos de ser el único camino para representar intereses ciudadanos,
era evidente. Se nos cayó Mirko, le vamos a dar un segundo ¿En para que serio? vuelva. Se Sí, cayó. quizás se está molestando con este matiz que estoy haciendo entre las cúpulas y me dice, no, Darío No, Rogerío. Darío, ¿Lo que tú eres mi esperamos o Rogerío. seguimos parloteando No, nomás? sigamos, Sigamos. sigamos, Porque le puedo sigamos. poner pausa, tú sabes que la magia aquí... No, ustedes fueron los imprudentes de poner eso frente a mi hijo. Bueno, ahora sigamos, pues. Sigamos. ¿Te cuento algo, Mayor? Te lo voy a contar Mire, mire a después, su güey. abuelo. Mire cómo Oye, le pongo. Mire a su abuelo. pero te cuento algo, no voy a ponerle pausa. Ya. A mí me encantó la portada esta cuando la miré y la puse. Y entonces le comenté a Mirko y de hecho le dije que lo iba a mostrar y hace un par de horas atrás. Y cuando yo reviso, obviamente reconocí a 9, pero hay uno que no reconocí. Y ahora cuando tú empezaste a hablar, caché, no cachaba que tu viejo estaba en el top 10, weón. Porque no lo conozco, porque lo conozco de algunas fotos ya más viejo Bueno, ahora. por eso digo que hay. Porque hay curatoría. Po. Sí, también, porque en el fondo tenía que quedar esa visión en la UDI. Esa era la gracia. Entonces, porque Francisco Javier Cuadra no estaba en la UDI, Francisco Javier Cuadra era el jefe de mi papá. Independiente, O claro, sea, no puede ser, no puede, por eso digo que lo ascendió, claro. lo convirtió en el ministro que no fue. Igual de ser heavy aparecer así. Sí, pues yo me imagino cómo fue ese domingo. Ahora ahora es mucho más terrible porque tú te levantas y ya te llegó el WhatsApp con la foto. Sí, claro, sí, O sea, sí, en ese tiempo era como un rumor, llegaba sí, como claro. un rumor. Y tenía ahí la tentación, ¿cuál Cecilia Boloco? De salir a comprar toda la edición, digamos. Como cuando salió el Bolocazo. Creo que también fue en La Nación. Sí, pues, Sí, hay varios que han hecho esa. sí, salir a comprar Sí, diario, al menos en sus barrios. sí, Una, pues, una cosa es que la se compre en Cerro hizo, Navia, en Pudahuelo, en Cerrillo, y otra la cosa es que se hizo, compre en Las Condes. claro, la hizo el ex dueño de Líder también, y la hizo en ¿Ya? otro sentido el Rafa Araneda, ¿En serio? cuando quería ganarle el copihue de oro a Camiroaga. Qué ordinaria, qué ordinaria. ¿Qué le pasa a Federico que está tan enojado? Oye, yo quería, mientras vuelve Macari, si es que vuelve, así para que ustedes sepan, queridos auditores, espectadores en YouTube o auditores en Spotify, que a veces la gente se va y nosotros lo esperamos con una cervecita en la mano, pero si no vuelven, no vuelven. ¿Ah? Aquí nadie está obligado. ¿Ah? Ni Mayor, ni Macari, ni Quiroga, nadie está obligado. Oye, ¿sabéis qué? Volviendo un poco al tema serio, porque partimos con el tema de Kass, la entrevista de Lavín, que dicho sea de paso, al buscar la entrevista de Kass, porque no la había visto, eh, googleé. Cast le pega a Lavín o ataca a Lavín, y me salieron en entrevistas de momentos distintos, del 2018, de hace 3 meses atrás, etcétera. Es decir, interesante porque hay un ejercicio constante. Acá lo pescamos poco, porque tú lo has señalado muy bien, porque está de Mm. alguna manera un poquito muerto en términos de que efectivamente la pole position en la cual se encontraba hace algún tiempo atrás la ha ido perdiendo. Pero hay una cosa que a mí me preocupa de Cast que está más allá de Cast, que tiene que ver con la irrupción de la ultraderecha y de alguna manera como el relajo, a veces en formato humorístico, a veces como ridiculizando, con lo cual no los tomamos. Y yo a veces me pregunto si no pasará que ese ninguneo que en general uno tiende a hacer con la ultraderecha se nos vuelva en contra. Bueno, vuelve Macari. ¿Volvió? Ahí está volviendo, dice él. Dice, ahí está volviendo. Vuelve el Sí, perro arrepentido. Ya, Mirko, te prometo que nunca más voy a hacer diferencia entre la clase dirigente del Rogerío y los militantes de base, te juro. No, Ya me parece. ya muy bien. Déjame, Oye, no, déjame comentar una cosa además, ya, que ese año 2004, ¿no? Esta nota, por cierto, que la leyó todo el mundo del poder y el periodismo. ¿Tú crees que algún periodista llamó para decir, oye, qué bien, o en su espacio, que esto es lo que teníamos que hacer, apuntar a los civiles? no te Porque creo. habíamos hablado todos los militares, ya todas las investigaciones periodísticas ya sabían del cabo, el sargento, el soldado primero, el general que estuvo a cargo de todo. Habían procesos y todo, pero los civiles, compadre, no se tocaban. Sobre todo los civiles con poder, como Agustín Eduardo, dueño del Mercurio.
Pero es que alguien llamó para decir, oye, qué weón, qué bien, lo voy a comentar en mi programa, vamos a hacer. Es que hoy día todo eso, ¿ah? Son los que están tuiteando 100 veces al día, contra todo lo incorrecto, que hay en el mundo. Pero en ese minuto daban el boletín informativo, en el canal nacional o en la radio respectiva con pulcritud y temor reverencial. Sí. Entonces no quiero darme ni una parte de nada, pero la gracia era hacerlo ahí, pues hacerlo ahora, ¿cuál es la gracia andar apuntando hoy día? Ahora la Cuando todo el gracia es hacer mundo un te podcast, pues agarre. bueno, esa es la gracia. Es que yo creo que además una cosa que la gente no sabe es que en los 90 fue una década, sobre todo la segunda parte, digamos, cuando como que apareció el fantasma de la posibilidad de una discusión un poquito distinta, con más profundidad y también con más con una capacidad de llegar más lejos. En ese momento vino un gran disciplinamiento. O sea, fue un acto, no digo solo para los periodistas, fue un disciplinamiento generalizado, hecho de distintas maneras, desde plata, empleo, hasta desempleo, sanción, ostracismo. O sea, el que se salía de la fila, ¿ya? Era realmente bien castigado con cosas que cada época tiene sus propios dolores. O sea, efectivamente el castigo de la dictadura no es el mismo que el de la transición, pero a la gente hoy día, o sea, a la gente hoy día le duele, por ejemplo, poderosamente no salir de vacaciones. En los 90 eso no dolía, pero dolía perder la pega. ¿Ya? Entonces son épocas, cada época tiene sus propios dolores y se atacaron muy fuertemente esos dolores en todos los ámbitos del mundo. En el mundo académico se disciplinó, el mundo académico no lo olvidemos, el mundo académico siempre se supone que su rol es ser, siguiendo la famosa sentencia socrática, la avispa que molesta al burro. ¿Ya? El burro, recordemos que era un símbolo de inteligencia, no de estupidez, como nosotros consideramos ahora. Entonces, pero la avispa tiene que molestarlo. Bueno, lo que tenía que ocurrir es que no, tenían que ser funcionarios de una cosa que no tenía funcionarios del orden. ¿Ya? Había que ser disciplinadito. Para salirse de la fila había que hacer una cosa delicada. Y así empezaron a disciplinar a todos los que se les ocurrió la peregrina idea de irse un poquito más lejos, en el mundo periodístico, en el mundo político también. Y el gran disciplinamiento entonces vino entre finales, yo diría, después de la detención de Pinochet en Londres, ¿no? De ahí hasta el 2005 fue como la época del gran disciplinamiento, ¿no? Con Ricardo Lago siendo un actor súper importante en ese proceso, súper importante. Bueno, les agrego voy a contar una anécdota personal. Diciembre de 2005, elección presidencial ad porta, faltaban 3 semanas. Yo trabajaba en Calama y era asesor, tenía una pequeña empresa mía, chiquitito, trabajaba con 4 personas más como prestando servicios a Codelco en el ámbito de comunicaciones y de recursos humanos. Ya tenía ahí mi bolichito, trabajaba en el mismo edificio Codelco en Calama y todo. Y además, como siempre me gusta hacer weas raras, distintas, etcétera, hice una encuestita, ya había hecho hice una encuesta, ¿ya? Telefónica, pagué yo mismo un par de personas que estuvieron 3 días haciendo, una metodología muy sencilla, y hice mi propia encuesta presidencial, senatorial, diputados. Pero te digo, así un hobby, Ganó sencillamente por Quiroga, entretenerme. ¿Ah? ¿Cómo? ganó Quiroga en la senatorial. Ganó Quiroga en la senatorial. Bueno, justamente la senatorial de la que te quiero hablar, querido amigo mío, querido auditor. Entonces, me salen los resultados, salía que ganaba Bachelet por lejos, de hecho, el porcentaje así perfecto lo que sacó en la segunda región, 62% y tal cuestión. Y en la senatorial ganaba, que a mí me llamó mucho la atención, yo tenía seguro, ahí corrían, estoy pensando del lado de la concertación, la Carmen Frey, que era senadora, ya llevaba harto tiempo, y José Antonio Gómez, que había hecho una buena campaña, pero era muy evidente que no le iba a alcanzar, o sea, era radical, quien lo conoce, había sido subsecretario, no tenía ni un brillo. Era guapo y tenía encanto y todo, pero Carmen Frey. Y resulta que en la encuesta me sale que gana José Antonio Gómez. Y yo de verdad no lo creía. Yo me había encontrado haciendo un puerta a puerta con José Antonio Gómez. Yo apoyaba a algún candidato de mierda que sacó 3%, da lo mismo eso. Y me había encontrado con José Antonio Gómez en un puerta a puerta fuera de Chucky, una semana antes. Y de hecho le habíamos preguntado, oye, ¿y cómo te va? Me dice, me va a ir bien, pero me va a faltar tiempo, me dice. Me faltan 2 meses más, le ganaba.
O sea, él mismo sabía que no iba a ganar, ¿ya? Pues bien, me da el resultado de esto. Entonces hago Lo la... llamaste. Lo No, llamaste. no, no, no hice nada. Estaba en la oficina, entonces le pedí a mi jefe, yo Qué era mal, qué asesor, mal. le pedí a mi jefe si me daba, porque yo cité a una conferencia de prensa con los medios de la comuna, pues, comunales, para entregar así, tenía una empresa, un nombre ficción que puse, pagué lucas, renté un hotelcito, hice una cosa en serio porque ganaba buenas lucas, entonces podía darme esos gustitos. Así que fui y presenté mis cuadritos y todo para mejorar el nivel de la... Ah, ¿por qué solo en Santiago la CEP? ¿Por qué no en Calama Quiroga? ¿Me Una entendí? Ya. pregunta, Quiroga. ¿El Mercurio Calama se fundó qué año? El Mercurio Calama hace unos 60 años, Ya. 50, sí, más o menos. Sí, Es buena que que el Calama tenga Mercurio propio. sí, pues, por supuesto. Es una Calama, no sea muy grande, no me la ningune. Bueno, voy, No, sino un tema de número, un tema de número. le Qué pido a mi ciudad? jefe, le pido a mi jefe en Codelco, oye, me voy a salir en la mañana, a las 11 de la mañana, si tengo un punto de prensa, una conferencia, ya vaya nomás, ni un problema. Fui, hice mi conferencia de prensa, gana Bachelet, y en la senatorial gana Gómez. Gómez y el otro, no me acuerdo cuál era el de derecha, Cantero, parece, ya no me acuerdo. Claro, y gana Cantero. Y entonces, bueno, tan expectación, no sé qué, ya, vuelvo. 11 de la mañana, volví como a las 12:15, volví a la oficina, llego, no sé qué, a la 1 hora de almuerzo, etcétera. A las 3 de la tarde vuelvo al almuerzo, me llama mi jefe de Codelco, me hace pasar a su oficina, él me quería mucho, entonces, ¿qué? Me cuenta que en ese rato, entre las 12 y las 3 de la tarde, un operador político de la DC, se me olvida el nombre, porque si no lo funaría, Alejandro Algo, de Codelco, había habido toda una serie de llamados que incluyeron a la hija de Frei, la Pancha Ortega, que fue más compañera mía en la universidad, pero bueno. Bueno, cuento corto, Villarzú, que era presidente ejecutivo de Codelco, había llamado a Nelson Pizarro, que era gerente general vicepresidente de Codelco Norte, Alejandro Salinero, que era el gerente de recursos humanos, y Alejandro Salinero a Héctor Lagos, que era mi jefe directo, a las 3 de la tarde para decirme que, puta, que había hueveado mucho la DC, así que tenían que cortar mi contrato. Tenían que cortar mi contrato 3 horas después de una encuesta. El Callampa. disciplinamiento. El disciplinamiento. Sí, po. Solo, No, es que además, hey, si joder con la empresa privatizada más antigua de Chile, pues, weón, la sí, DC la pero privatizó hey, muy hey, tempranamente, pues, weón. hey. Bueno, yo me negué, dije que faltaban 4 meses para mi contrato, así que ya, y dejé claro que se no iba a armar un escándalo, pero fue mi adiós, pues. Se extinguieron los 4 meses que me quedaban de contrato y evidentemente nunca más volví a trabajar en Codelco. Pero dudaste más que Mirko en La Nación de director. Sí, porque el Mirko es de verdad, po. ¿Ah? Es Un buena gran historia. Es que récord, un gran antes de Pero récord. poder buena mi tener historia, un encuentro título, yo. Es buena mi historia. es buena historia. Es Sí, buena, es buena. Además está Nelson Pizarro. No es sí. broma. Yo siempre lo he querido a Nelson Pizarro. Ya, ahí cagué. Iba tan bien con el amor Es del un- Rogerío y me cae bien Nelson pero, Pizarro. Ya, pero es cagamos. que es un Es que esa es la grande. diferencia entre tú y yo. Tú le tienes cariño a tu enemigo. Yo me cobré todas las cuentas. Sí, es verdad. No, yo no tengo enemigos, no tengo rencor. Tú lo Sí, comprendes, sí, sí. empatizas con la situación, Sí, no te escandalizas. sí, es verdad. Sí. Yo Me saqué escandalizo, una pero libreta y empatizo. anoté, así cobré todo. Tienen miedo del rebrote? Porque yo siento que hay un temor ambiente de distintos tópicos con la idea del rebrote. Primero porque efectivamente Sí, llevamos un par de semanas como de que cada vez más intenso en la región metropolitana el contacto, y como que hay, y el 18 y todo lo que viene ahora esta semana, y que tenemos la constituyente, el plebiscito a la vuelta de la esquina. No digo que sean temores solo respecto a eso, pero hay como un temor ambiente. Yo no sé si ustedes lo perciben respecto a la mira, posibilidad del rebrote. déjame leerte El simplemente. nuevo disciplinamiento, po. Sí, pues. Lo nuevo políticamente correcto. Mira, yo no lo voy a citar el nombre porque no corresponde, pero es un médico virólogo muy importante que mandó el siguiente mensaje a una lista donde estábamos involucrados como familia. Dice, queridos humanos, dice, estoy raleando los informes porque ya no hay novedades o noticias. De modo que la próxima será en un mes, porque manda un informe a cada rato, que sí. A no ser que me surja algo interesante. Me da rabia que una información tan optimista como la de los rebrotes no la difundan, cuando aumentan el rebaño y matan poco. Ah, Es que la prensa, y pregunta, ¿y los médicos?
quieren que panda el cúnico para tener al sapiens encerrado contra su sociabilidad que empezó 10.000 años antes de Cristo. Un abrazo grande a todos. O sea, Qué sí, pues, buen, no es obvio. qué buen mensaje, cierto o falso, qué buen mensaje, jugado. No, además que no es el estilo, él era una persona súper prudente, que de hecho durante todo este rato ha estado súper en una mirada súper distante, además es cero negacionistas, cero, para que quede súper claro, No es como cero. nosotros, no es como nosotros. O sea, nunca anduvo así como, no, si esta cuestión, da lo mismo, lo que él siempre dice es una cosa más simple, dice, nunca se le ha ganado un virus, pretender que se le va a ganar a un virus es una locura. O sea, pretender que vas a tener una estrategia con la cual tú derrotas al virus es completamente idiota. ¿Ya? Tienes que aprender a vivir con él, pero a vivir. O sea, tienes que aprender eso. Ese es el gran desafío. ¿Ya? Pero él está haciendo súper claro que esto de conservar la idea de que esto tiene que ser un encierro hasta que haya vacuna, que no se sabe cuándo es, qué sé yo, le parece completamente absurdo. Y más aún, nos dice que escriban los virólogos que quieran, ¿no? El rebrote es una buena noticia porque matan menos, ¿ya? Y producen efecto rebaño. Evidentemente, hay un clima de macartismo mediático con la cuestión impresionante. Sí. Una es tomar todas las providencias del caso y otra, ¿no? El nivel brígido de pánico que quieren meter con el tema del rebrote y los contagios y todo. Y me parece sospechoso, porque está bien, en una pandemia ya tú entiendes que hay un periodo de restricción de libertad y periodo de excepción. Pero seguir prolongándolo, como lo hizo Piñera la semana pasada, a mí ya como ciudadano, como poseedor de libertades frente al Estado, de verdad que ya me empieza a parecer un poquito mucho. Claro, Sí. porque hay una visión que es la que de repente podemos tener y que es una discusión que evidentemente hay para todo, hay evidencia para todo, que es la discusión respecto a, bueno, en fin, este se relajó, se contagió, al final su abuelo que lo había cuidado toda la vida se murió. Sí, efectivamente, y hay a encontrar historias humanas de verdad, no de mentira, y esas cosas pasan. Pero en la parte que probablemente quienes escuchan este podcast y de alguna manera tienen esta mirada un poquito más crítica para ver la realidad, bueno, un poco lo que señala Mirko, o sea, es decir, ¿qué pasa con el tema de las medidas asociadas a aquello? Porque una cosa es decir, cuidémonos en pandemia, y otra cosa es que llevamos 6 meses con toque de queda, que probablemente ninguno de nosotros tres ha sido un gran tema, y de repente algunos te dicen, está bien, está más tranquilidad. Bueno, pero ¿de verdad estamos en el siglo XXI con toque de queda? O sea, y así naturalizado total. Porque yo, de verdad, yo creo que ya deja de ser tema y hay un acostumbramiento, un domesticamiento respecto a medidas de restricción de libertad que además como contracara tienen la irrupción y la validación de fuerzas que están bastante prestigiadas, como las Fuerzas Armadas, como el mismo Carabinero, etcétera. No deja de ser heavy como vamos No, naturalizando. habla que hay un cierto sentido común en Chile que es de vieja de moño, y se expande generacionalmente y tiene mucha fuerza en el partido los periodistas, ¿cachai? Y efectivamente, si tú miras con un poco de distancia, los ciudadanos en Europa, en Estados Unidos, que han protestado masivamente porque, o sea, no, ya la libertad de restringir la libertad está bien, pero por un tiempo, Pero en general los que pero por protestan son un la rato, ultraderecha. Hasta el momento ha sido es, eso básicamente la expresión pública. es, es una excepción, es una excepción. Entonces, ya yo creo que estamos por sobre el límite de la excepción. O sea, somos Sí, adultos, ya todos a ver, sabemos lo que tenemos que hacer y no hacer respecto a la pandemia. Entonces ya, si no nos traten como niños, pues. Pero este no, tema sí, se organiza sobre la mentalidad del fondo. Entonces a la gente le quieren obligar a que se siga. Por favor, ¿qué es eso? Si somos adultos, sabemos los riesgos que corremos. Todos, mira, porque yo quiero pagamos simplemente, impuestos, tenemos que trabajar, etcétera. yo debo reconocer que en estas cosas, yo hace rato que quería organizar, pero no he tenido el tiempo para sentarme a buscar cada 5 o 6 países la información de las medidas equivalentes en otros países que han tenido situaciones semejantes en cantidad de muertos por cada millón de habitantes, en fin. Pero, por ejemplo, el caso español, el único que tengo es el caso español, ¿ya? Eh, que además te mandé Darío, al WhatsApp
un audio que si lo puedes poner en algún momento está bueno desde el segundo 9 aproximadamente, para que se explaye un español respecto a un tema específico que voy a decir. Ok. En España fueron 99 días de confinamiento, desde el 12 de marzo al 22 de junio, luego la desescalada, en la fase 1 a partir del 11 de mayo, la fase 2 25 de mayo, 8 de junio después. Los militares estuvieron en labores de limpieza y ayuda en materias de sanidad, levantaron hospitales, pero muy poco represiva, estuvieron 2 meses en las calles. Nunca, por supuesto, me dijeron, nunca hubo toque de queda, porque ustedes comentarán que el toque de queda no tiene nada que ver con lo sanitario, nada que ver con lo sanitario. Y la tarea de los militares, que fue por 2 meses, es importante entenderla en el contexto de lo que va a explicar en el audio, si lo tienes ahí, Chema, que es un español ahí, que nos va a contar un poco esta historia. A ver, dame un segundito, rellena Ya. un poquito más y estamos. Rellena un poco más, rellena un poco más. No, entonces yo creo que es importante entender que, a ver, expliquemos por qué el toque de queda no tiene ningún fundamento, si es una cosa muy lógica. Primero, en la noche las probabilidades de contagio son menores, o sea, porque la gente no está toda junta en el transporte, no está yendo a trabajar, no está yendo a tener actividades de ese orden, y se podrían prohibir eventualmente ciertos tipos de reuniones, en fin. Pero escuchemos lo que dice respecto a la fuerza militar. Ok. Información más. Aquí digamos, la unidad militar que ha actuado ha sido la UME, que es la unidad militar de emergencia, y es una unidad militar que la derecha en España no quiso que saliera. Fue una idea del anterior presidente Zapatero, del Partido Socialista, y que lo pudo aprobar porque tenía mayoría, y a la vuelta pues ha resultado la unidad militar más eficaz que ha habido, porque durante la crisis se han dedicado a hacer hospitales de campaña, a desinfectar los asilos, ha estado desinfectando las calles, o sea, haciendo una labor de soporte a la ciudadanía, y ahora mismo es la unidad militar más valorada del ejército. O sea que aquí, digamos, la parte del estado de alarma, que es una de las prerrogativas del Congreso, ha estado, digamos, solamente controlado por la policía local, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Bueno, clarito, clarito. Hay una cosa que siempre hay que recordar en todo caso. Las razones por las cuales se recurre al mundo militar en situaciones como esta es por una razón muy simple, porque los países no tienen normalmente personas en reserva. O sea, los países tienen un problema logístico permanente, y es que toda la gente está ocupada en lo que hace. Lo único que existe en reserva son las fuerzas militares. Por tanto, cuando hay situaciones extremas, normalmente se convoca a los militares. La pregunta es por qué no se les convoca en una formulación distinta a la que le es habitual, cuando justamente no van a hacer actividades que son habituales. ¿Por qué no tenerlo convertido en sentido estricto, capacitado para, convertido con las capacidades para salir y sin necesidad de portar armas, para hacer tareas que sean diferentes? ¿Ya? Y en este caso entonces tenemos un ejemplo muy claro en el caso español, donde todos los temas que tenían que ver con lo que nosotros llamamos el estado de excepción, el estado de catástrofe, lo veía la Guardia Civil, ¿ya? Y lo que corresponde a labores de soporte, es decir, ir a apoyar en tareas que son pesadas, que requieren cierta capacidad de infraestructura y desplegar personas por todo el país, lo hacían estas unidades del ejército. Entonces, realmente la situación nuestra es bien excepcional, y efectivamente hemos estado sometidos a un toque de queda que además proviene desde la época del estallido y que parece ser su real origen, y por tanto tenemos una situación de continuidad gratuita que no hemos sido capaces de discutir. Yo en ese sentido quiero ser súper claro que, a propósito de lo que señalaba Mirko... En eso sí que no hay oposición. ¿En qué? ¿Quién en la oposición está velando por las libertades? Por favor? Ah, de acuerdo, sí. Pero ¿sabéis qué? Yo quiero hacer un contrapunto a lo que señala Mirko.
está bien, tú lo planteáis desde sobre todo, digamos, reforzáis un punto, que yo te lo concedo, el tema, digamos, como las libertades individuales, pero a mí, fíjate que, más que eso, lo que me preocupa es la consecuencia, más bien en la dinámica del disciplinamiento, es decir, más allá de las libertades individuales pacíficas, porque eventualmente hay una magnitud de un problema, que evidentemente el tamaño de la magnitud del problema pandemia no lo sabemos porque no tenemos la bolita cristal. Y en ese sentido es discutible. Entonces alguien podría decir, bueno, quizás están exagerando, pero entonces hay un paréntesis de libertades individuales restringidas, pero tiene que ver con que la magnitud de la pandemia es muy grande. Es una discusión que yo creo que es posible. El punto es que lo que uno ve, o al menos lo que yo veo, es que hay nuevamente una naturalización de ciertas formas, ciertas lógicas del orden que suponen siempre que la solución de los problemas está más allá de la propia coexistencia de los individuos. Y yo creo que eso, en tiempos de transformación, en tiempos La constituyentes, capitanía general, pues, si la nos capitanía pesa la general. capitanía general. Exactamente. Y eso a mí me ¿Ah? provoca mucho, Zona de concatenándolo con el guerra mismo discurso de la del Imperio ultraderecha. Español. Sí, pues, sí. Bueno, ahí hay algunas cosas que se han vuelto en círculo. Jóvenes, ya para ir un poco cerrando, primero quiero comentarles algo que debería haberlo dicho al comienzo, pero se me va porque me engancho en la conversación con ustedes, pues, bueno, en vez de dar algunos avisos, pero bueno, en fin, es que lo pasamos bien. Pero Darío, los avisos, los avisos. Los avisos son tan importantes. No, un aviso. Desde ahora, ya, todos los lunes a las 19 horas, usted podrá escuchar este podcast siempre, de repente un par de minutitos antes, pero a partir de las 19 horas en Spotify. Todos los lunes asegura la Cosa Nostra su mínimo común múltiplo a las 19 horas. Y, ojo aquí con esto, en YouTube a las 22 horas, ¿ya? Después de hartos ajustes técnicos, todos los lunes vamos a ir, a veces lo subíamos a las 22:30, a veces a las 11 de la noche, no le gana, a veces más temprano, para que se quiera acostumbrar, lo que les gusta verlo en vivo, no es en vivo, en estreno, y por lo tanto comentando en el chat al lado, se junta harta gente, hemos visto casi El 2.000 personas. diferecto. El diferecto, a las 10 de la noche, 22 horas, se transmiten dos canales. En el canal que ustedes conocen, el de Alberto Mayol en Medios, que es un canal en YouTube bien consolidado, súper interesante, con mucho material, y también en el canal La Cosa Nostra, que también existe. En cualquiera de los dos, usted se pone como seguidor y le va a aparecer a las 22 horas el capítulo estreno de La Cosa Nostra. Queríamos avisarlo porque básicamente para que se puedan programar y no estemos todas las semanas poniendo los horarios distintos. Así que eso queríamos avisarle. Bueno, pero viene el seminario de las tesis. Bueno, y lo otro, más que aviso, es que todo esto que estamos planteando, el aroma a la ultraderecha, que yo creo que efectivamente hay la mirada cuando se empieza a acercar un año del estallido, todo lo que está pasando, incluyendo la pandemia, que también ha generado harta noticia en aquellas esquirlas no calculadas, como por ejemplo ha pasado con el tema de algunos que señalan que ha aumentado harto la violencia de género, pero curiosamente en un país que de alguna manera avanzaba fuertemente con la ola feminista. Todas estas contradicciones, todos estos discursos en pugna de tiempos de gran cambio, son los que nuestro amigo Mirko Macari, que oficia como, no podemos decir pater Anfitrión. familia en este caso, como mater familia, nos Como invita anfitrión. como anfitrión a este seminario, a este taller conversatorio de la violencia de género y el fin del patriarcado, que ya se hizo una versión un poco más pequeñita hace algunos meses atrás, pero ahora, Mirko, con la presencia de las tesis, con una entrevista en profundidad que va a desarrollar la Nada más ni colega nada Alejandra menos, Carmona. nada más ni nada menos que el colectivo Las Tesis, que no está en televisión, que no va al horario estelar, que no va al matinal, está acá en La Cosa Nostra. Yo creo que eso es, como dicen los periodistas, exclusivo. Van a estar conversando con la Ale Carmona, que va a ser la anfitriona general, va a ser la Darío Quiroga de este encuentro. No, va a La ser que la Ale igual va a estar Carmona. ahí tras las perillas, pero la Ale Carmona va a conducir todo este evento, este seminario de 2 días. Vamos a hablar de que efectivamente ya hay consolidada una respuesta social y política al tema de la violencia de género. Lo vimos durante la pandemia, ¿no? El caso de Antonia, este caso de Temuco, la violación con resultado de muerte, ¿no? Y después el caso de Ámbar en Villa Alemana, ¿no? Que generaron una cuestión mucho más allá de la crónica roja. Y yo creo que eso es lo que estamos midiendo como termómetro y que es necesario ir actualizando porque ya es un factor de poder, ¿no? El movimiento feminista y toda su agenda es un factor de poder.
Así que eso va a ser la próxima 23, semana, 24 de septiembre. 23-24 La de Cosa septiembre. Nostra Sí. celebra la matria. Así es. Y ustedes pueden pedir la información al correo elpoderimporta@gmail.com o directamente ir a la página www.seminarioslacosanostra.cl, donde está la información, donde ahí mismo se puede comprar, pagar en cuotas, cada uno ve ahí donde le aprieta el zapato. Y bueno, la gracia de estos telemáticos que se pueden ver en familia, con harta gente, con amigos, ahora que al menos el toque de queda que estamos hablando de él, por lo menos a las 11 de la noche, así que alcanzan a juntarse en una casa, juntar las lucas y poder asistir. Yo creo que va a ser una conversación de alto vuelo y va a ser interesante para seguir metiéndonos en este tema. Así que la invitación queda hecha. Sí. Y aprovechamos de no avisar ya con detalle, pero sí ir anunciando que tenemos preparado, obviamente, un evento importante para los días donde se conmemora el estallido, y luego otro para fines del mes de octubre sobre los medios de comunicación. Esos dos van a ser los siguientes para que también se vayan Sí. preparando. Pero Den un par de días. El del estallido va a estar total, porque vamos a adelantar el concepto, vamos a hablar de la refundación de Chile. Exacto. Por allá vamos, para allá vamos. ¿Habrá refundación de Chile? ¿Qué piensan ustedes que nos están viendo ahora en este rato, que están ahí chateando al lado en YouTube? ¿Qué piensan? Dejen de pelear con los bots fachos. Concéntrense en eso. Concéntrense en eso. ¿Tendremos refundación de Chile? ¿O esto en un par de años más diremos, oye, estuvimos tan cerca? ¿Hubo tanta energía liberada y no pasó nada y no avanzó para ningún lado? Es una pregunta que además es una pregunta no solo así como especulativa para el resto, sino que una pregunta que además se devuelve en términos de una voluntad de acción. ¿O Del no? fondo al fondo, de la élite oligárquica a las sociedades de inversiones, y del fondo al refundo. Y del fondo al refundo. Jóvenes, ha sido un placer como siempre. Pese a que Mirko se arrancó, volvió. Y eso es lo importante. Estaba buena la rubia. Estás como en un lugar distinto, diferente. Las rubias no son para todos los días, poco quiero. No comentaré nada de aquello que tú dices. Por eso, de ahí venía el libro, ¿te acuerdas del libro que fue un éxito en venta? ¿Cuál? De la época donde las mujeres escribían dentro del patriarcado. Entonces, los hombres las prefieren rubias, pero se casan con morenas. No diré nada. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Ya, nos vemos el próximo lunes. Historia política y cromática es más compleja. Es más compleja, pero la multiplicidad de colores es lo más importante. Ya, chao, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos.